Democracia, dictadura y tiranía. Dividía Aristóteles las formas de gobierno del Estado en tres: monarquía, aristocracia y democracia. Nótese que no hablaba de república, porque para un griego o un romano la república era toda forma de gobierno que preservara el bien común. Y las tres formas de gobierno que para la antigüedad clásica eran legítimas, eran lícitas, las que podían promover el bien común eran esas tres: monarquía, aristocracia y democracia. Ahora bien, frente a estas tres formas de gobierno lícitas, había otras tres formas de gobierno ilícitas que perjudicaban el bien común, a saber, tiranía, oligarquía y demagogia, o lo que los tratadistas clásicos llamaban oclocracia, o gobierno de la muchedumbre. Por lo tanto, no era para Aristóteles y para los tratadistas clásicos la monarquía sinónimo de mal gobierno, o la democracia el buen gobierno posible. El verdadero peligro para el buen gobierno era el ejercicio abusivo del poder político, su aprovechamiento arbitrario a despecho del bien común, su manejo a costa y a espaldas del pueblo o del interés general, y su utilización, en definitiva, en contra de ese mismo pueblo, de su interés y de su bienestar. Para contrarrestar estas amenazas contra el bien común público, los tratadistas clásicos entregaban el poder a un monarca que gobernara de acuerdo con un consejo, atendiendo a una asamblea nacional, en base a leyes por él mismo promulgadas y limitado por unas cortes de justicia que, de acuerdo con las leyes del reino, hacían justicia en su nombre. Si tal monarca no aparecía como casa real o dinastía reinante, en su lugar podía la misma asamblea del país establecer un consejo de notables, es decir, una aristocracia gobernante, que hiciera las veces de un monarca o nobleza reinante, en definitiva, para rendir cuentas ante aquella asamblea nacional, sin que ninguno de aquellos nobles tuviera la autoridad suficiente y el respaldo nacional para representar por sí solo a la voluntad del país. Por último, aquella misma Asamblea Nacional podía concederse a sí misma una autoridad gobernativa. En ese caso, la autoridad, junto con la representación del país, emergía y recaía en sí misma, sin que se interpusiera en su gobierno ningún tipo de aristocracia o clase nobiliaria aparte, teniendo como única limitación para su autoridad y gobierno lo dispuesto en su propia Constitución. Esto sería la democracia.